Buenos días, bună ziua, bine ați venit, bienvenidas, bienvenidos a la celebración del Día de Rumanía. Me alegro muchísimo de que hayáis encontrado el tiempo y os habéis acercado a nuestro evento. Espero que que pasemos una tarde agradable, que aprendáis un poco de la cultura y de la historia de Rumanía y que disfrutemos después en el patio de la fuente de un rato también agradable, probando de los dulces, algunos dulces rumanos. Pero primero quiero invitar a la señora cónsul Andrada Berezințu a daros la bienvenida también por parte del Consulado General de Rumanía en Sevilla. Por favor, señora. Hola, buenas tardes. No creo que necesito eso, me escuchas todos. Primero me gustaría decir que es un placer siempre regresarme aquí en la universidad, porque siempre hemos organizado eventos muy lindos. Segundo, yo creo que hablo español más o menos como ustedes entienden rumano. Entonces, por favor, que no están muy críticos conmigo y con mi lengua. Mi compañera Raluca me ha preparado aquí un speech muy agradable y muy interesante, pero yo no lo voy a leer. Pero un aplauso para Raluca porque por el trabajo. Porque ha trabajado mucho para prepararlo. Ha hecho sus deberes. Exactamente. Solo quería decir que el primero de diciembre de 2018 es un día muy importante para nosotros, para los rumanos, porque celebramos el Día Nacional de Rumania. Y Raluca, la otra Raluca de nuestro grupo, ha preparado una presentación espectacular para presentar un poco qué han pasado en la historia y por qué 1 de diciembre es la gran unión de Rumania. Por lo último, solo quiero presentar un poco los cuadros, porque ese año preparamos por el primer año un evento en el cual hemos pedido a distintos pintores de Rumania, muy conocidos, de pintar qué significa, no qué significa por ellos Rumania, pero la exposición se llama Valores y Virtudes. Y hemos pedido a los pintores, en el contexto del Día Nacional de Rumania, en su imaginación, teniendo en cuenta el tema, Valores y Virtudes, ¿qué pasa? Y eso es una parte de que han salido de esta temática. Y por eso nos gustaría presentarlos y disfrutar de un poco parte de Rumania. Aparte de eso, muchas gracias porque estás interesado en nuestra cultura, en la lengua. Felicitaciones por el evento y la mulți ani România, que espero que entiendes qué significa. Muchas gracias. Así se me oye, ¿verdad? Mejor. La mulți ani Rumanía. Yo no soy tan exigente como la señora cónsul, pero creo que mis alumnos ya lo saben, ¿verdad? ¿Qué significa la mulți ani Rumanía? Fernando. Eso, Rumanía, gracias. Voy a recibir también a la señora directora del departamento nuestro de... Por favor. Nos quería decir algunas palabras antes de que empezara yo ya y no pueda nadie decir nada. Lo único que quiero dar las gracias por esta iniciativa y es importante que demos visibilidad incluso, digamos, a lenguas que no son parte de nuestra oferta, pero que de alguna manera... ¿Me hace falta el micrófono? Está apagado. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Ok. Estaba diciendo que lo importante es para nosotros que se sigan organizando cosas, incluso de áreas que no tienen un recorrido aquí, porque partiendo de ese tipo de eventos se puede crear una tradición para luego
pedir que se cree un hilo conductor y se puedan hacer estudios incluso completos, digamos, incluso de lengua y literatura rumanas. Que nada, deseando ver lo que se ha organizado. Muchas gracias a todos por estar aquí y nada, vamos a empezar. ¿No? Sí. Muchas gracias. Aquí. Se me oye, ¿verdad? Ahora sí, creo. Ya podemos empezar. Señora cónsul, señora directora, Manuel, ya vamos al grano. Yo, sí, los nervios, me he olvidado de presentarme. Soy Raluca Eni, la lectora de rumano del Instituto de la Lengua Rumana de Bucarest. Y no sé si lo sabréis, doy cursos de lengua y de cultura rumanas desde el año 2021. Y ahora he preparado, como hace poco hemos celebrado el Día de Rumanía, es decir, el 1 de diciembre fue el Día Nacional de nuestro país. He pensado en algunas cosas que podría presentar aquí en la facultad sobre mi país. He preparado así lo más, le lo pone un poco, pero está bien, se ve, ¿verdad? Se puede leer y... Perfecto, he cogido lo más importante, lo esencial sobre este momento tan importante para nosotros, el 1 de diciembre de 1918, para que os hagáis un poco una idea del momento histórico tan importante para nosotros, como decía antes, y también vais a ver que tengo preparada una sorpresa para ustedes al final, y espero que, no sé, que les guste. Bienvenidas, bienvenidos. Pues como hablamos de hechos históricos, me ha parecido importante presentarles, no sé si sabréis dónde está Rumanía, por dónde está, que está en el este de Europa, ¿no? Aquí la ven, el ratoncito este, ¿no? Aquí está en verde, Rumanía, con la capital Bucarest hoy en día, es decir, aquí, España está aquí y nuestro país aquí, de este lado. Pues antes de que empezara la presentación de los hechos históricos, de los que os decía, los más importantes, quería empezar con las palabras de un profesor universitario rumano que da clases en una de las mejores universidades de Rumanía hoy en día, la Universidad Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, y me ha gustado mucho lo que ha dicho este profesor. Y ahora vais a entender el porqué de esta imagen, de las palabras que hay ahí y de la imagen que veis de las comidas. Y decía este profesor, en realidad cualquier cultura se ha nutrido de otras culturas y ha nutrido otras culturas a su vez. Su historia es una mil hojas, una mezcla fértil de influencias y comunicaciones que le crean la riqueza, la estimula y le estimula la creatividad. Evitemos, pues, las ideologías nacionalistas que insisten en purezas y autenticidades, que insisten en continuidades milenarias. Es una oportunidad enorme para nosotros que tengamos en la cultura rumana influencias húngaras, alemanas, austríacas, turcas, serbias y muchas otras.
y creo que vale mucho disfrutar de cada una de ellas, destacarlas, de ninguna manera ignorarlas como si nosotros fuéramos los únicos dueños de nuestra tierra, de Rumanía. Y me ha parecido, porque como estoy presentando, ¿no?, hechos, como van a ver, sobre la historia, y también en la historia hay momentos en los que unos pierden, unos ganan. Nosotros, como fuimos un país bastante pequeño, muchas veces hemos tenido que aceptar la conquista de otro, pero aún así yo creo que tenemos un país y una lengua muy bonitas. Aquí ya vamos a empezar, vamos a entrar un poquito en la historia y pueden ver el mapa de Dacia del año 82 a.C. en tiempos de uno de los líderes más importantes de los dacios, de la población de aquel entonces de nuestras tierras, hoy Rumanía. Burebista se llamaba. Como ven el mapa, la línea esta blanca, como que Rumanía era un poquito más redonda, no era como la vimos antes, ¿verdad? No sé si ven las diferencias cuando estaba habitada por los dacios. Y ahí, en blanco también, pero con letra muy pequeñita, se ve Sarmisegetusa, se llamaba la capital de los dacios. No sé si habrán oído en alguna leyenda o... Pues Dacia perteneció al Imperio Romano por un periodo relativamente corto de tiempo, unos 165 años. Desde que el emperador Trajano de Itálica, de Sevilla, la conquistó. Aún así, el proceso de colonización y de la romanización fue muy intenso. Y bueno, hay tres etapas fundamentales en el nacimiento del pueblo y de las lenguas rumanas, y las he puesto ahí, es decir, la conquista y el periodo de colonización, 106-602, la romanización de los dacios, el nacimiento del pueblo daco-romano y la lengua daco-romana. En segundo lugar, la asimilación después por parte de la población autóctona, es decir, de los daco-romanos, de los pueblos migratorios, sobre todo a los eslavos. Sabrán que Rumanía está rodeada sobre todo por los eslavos. Empieza pues el proceso de la formación del pueblo y de la lengua rumana. Y la última de las etapas, la lengua rumana, se compone, bueno, la explicación en realidad de lo que es la lengua rumana fundamentalmente, se compone de tres sustratos o substratos lingüísticos: el sustrato dacio, el latino o romano y el adstrato o parastrato eslavo. Y de aquí... ahora algunos se explicarán si habrán oído rumano, por qué no entienden tan fácilmente el rumano, porque el rumano tiene muchísima influencia eslava, sobre todo en el vocabulario. En la estructura gramatical no, pero en la parte de vocabulario bastante. Y no solamente, como lo decía el señor profesor del que he citado antes, también influencias húngaras, turcas, como van a ver. Más adelante presentan los momentos históricos de los que os decía. Pues durante la Edad Media y en el periodo premoderno en la lengua rumana van entrando palabras de origen, como os decía, húngara, turco antiguo, turco otomano y griego. Una poderosa influencia la ha tenido también el francés en el a partir del siglo XIX. Se forman las tres provincias importantes de las que habrán oído: Transilvania, Moldavia y Valaquia, o como la llamamos, porque es mi zona, por eso, sobre todo los de Rumanía, el país rumano. Valaquia, en Rumanía se le llama sobre todo el país rumano, habitada por rumanos, pero Transilvania,
Transilvania pasó a formar parte primero del Reino de Hungría y más tarde del Imperio Austrohúngaro, proceso finalizado alrededor del siglo XIII ya. Es que ya se me ha... Gracias. La respiración, ¿verdad? Es que estoy... Bueno, estuvo bajo, entonces Transilvania fue la parte del país que estuvo bajo el dominio de los austrohúngaros por un periodo de tiempo bastante largo. Después Moldavia y Valaquia fueron estados vasallos, sobre todo del Imperio Otomano, ¿vale? Entonces, aquí es... sobre todo donde se conoce, aparecen bastantes diferencias entre las zonas de Transilvania, es decir, el centro y el oeste de Rumanía, y el norte, una parte del norte, y Moldavia y el sur, ¿vale? El Valaquia. Pues pasemos algunos siglos y llegamos a hablar otra vez de Transilvania, Moldavia y Valaquia, como bien lo ven ahí. Y la primera unión de las tres provincias en las que, repito, lo que más les unía a la gente de ahí era la lengua. Porque ya había en Transilvania, había influencia sobre todo austrohúngara, y en Moldavia y en Valaquia más influencias otomanas, y ya como que no en las costumbres, pero lo que nos seguía uniendo era la lengua, la misma lengua, la lengua rumana. ¿Vale? Y la primera unión de las tres provincias la consigue el voivoda, es decir, príncipe, pero así se llamaban nuestros príncipes hasta el siglo XIX. El primer voivoda que consigue la primera unión se llamaba Miguel el Valiente, era también de Valaquia, de mi zona, en rumano Mihai Viteazul, y consiguió hacer esta unión en 1600, pero desgraciadamente solamente para un año, o por un año. Durante un año, solamente, muchas gracias. Pues Transilvania, Moldavia y Valaquia consiguieron unirse por la primera vez en el siglo XVII, pero solamente durante un año, como les decía. Pasando otros siglos, como os decía, no quiero aburriros, solamente dejaros unos puntos esenciales de este momento histórico final, que será la unión del año 1918. Pues llegamos a la fecha muy importante también para nosotros, la llamamos incluso la pequeña unión. La gran unión es la que estamos festejando hoy en día, pues la pequeña unión tuvo lugar en el 24 de enero de 1859, cuando se unen los principados, como os decía, la Valaquia, o llamada el país rumano, Moldavia, que se unen Valaquia y Moldavia. Entonces, durante el reino del domnitor, otra vez, o voivoda, Alexandru Ioan Cuza. La creación de los principados rumanos ha sido el paso fundamental hacia la gran unión de las que os hablaba del año 1918 y de la Rumanía moderna de hoy. Pues aquí tienen el mapa del año 1859 con el Principado, se va a llamar, el Principado de Rumanía, y aparece ahí también Transilvania, pero Transilvania en aquel entonces todavía estaba bajo el dominio de los austrohúngaros, ¿vale? No pertenecía al Principado de Rumanía todavía. Habían conseguido solamente unir Moldavia con Valaquia, el país rumano.
Pues ya pasamos al gran evento del que estamos hablando, la Gran Unión, Marea Unire, como se llama en rumano. Fue un proceso histórico a consecuencia del cual todas las provincias históricas habitadas por rumanos se unieron en el año 1918 en un mismo estado, Rumanía. Las etapas preliminares de esta unión la forman la unión de los principados rumanos de 1859, como os decía. La pequeña unión tuvo un papel muy importante para que se pudiera hacer después, más tarde, la Gran Unión, que se incluyera también Transilvania, y la obtención, otra cosa muy importante que contribuyó a la unión esta del año 1918 fue la obtención de la independencia de los principados a consecuencia de la guerra ruso-turca de los años 1877-1878, además del renacimiento de la cultura rumana durante el siglo XIX. Cuando os decía también lo de la entrada de toda el léxico aquel francés, como nuestros intelectuales empezaron a enviar a sus hijos a estudiar a Francia. Y ya desde ahí nació también la idea de la libertad y de la unión de todos los rumanos. Entre las personalidades más importantes que dieron lugar a la realización de la Gran Unión destacamos al rey Fernando I de Rumanía, Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen, en realidad este era su nombre, era alemán, que tuvo un papel muy importante para Rumanía, que impulsó la propiedad privada de tierras entre los campesinos rumanos y la introducción del voto universal. Otro papel muy importante, y esta vez hablamos de una mujer, lo tuvo su mujer, la reina María de Sajonia, que era la nieta de la reina de Inglaterra, y el primer ministro Ionel Brătianu, el único rumano de los tres. El objetivo de Rumanía con la entrada en la Primera Guerra Mundial de parte de la Triple Entente fue el de realizar la unión de todas las provincias históricas habitadas por rumanos, es decir, y ahora entran más provincias. Hablamos también de Besarabia, parte de Moldavia, Bucovina, otra parte de Moldavia, Transilvania y los Principados Unidos, que eran Valaquia y Moldavia, los principados de Rumanía. Ya. Además de esto, ha habido más factores históricos que dieron lugar a esta unión, como los factores políticos muy importantes de los que hablaban los pueden ver también aquí. La acción política decisiva de las élites del Reino de Rumanía y de Austro-Hungría en el desenlace favorable de la Primera Guerra Mundial. Es que al principio Rumanía se declaró neutral, además el rey nuestro era alemán, era como si luchara contra su familia, pero al final parece ser que él decidió ponerse, y mi estudiante, mi alumno Manuel os va a hablar un poquito más sobre este rey. Van a ver lo importante y lo difícil que habrá sido para él, siendo alemán, y ponerse como en contra, y le ha pasado, al final ha tenido que sufrir algunas consecuencias bastante fuertes, me imagino, para él. Y bueno, como os decía, que Rumanía al principio, pero al final participó en la Primera Guerra Mundial, en la idea esta de que se le concediera por fin también Transilvania. Pues otro factor muy importante en la Gran Unión lo tuvo la caída del Imperio Austrohúngaro, perdió fuerza el Imperio Austrohúngaro, y también el Imperio Ruso, ya no tenían el mismo poder. La afirmación del principio de autodeterminación y de las nacionalidades en el plano internacional, en el contexto de la presencia a gran escala del sentimiento nacional entre la población rumana.
Pues una cosa muy también, creo, menos conocida, incluso entre nosotros los rumanos, es que aunque fue finalizada de facto la Gran Unión el 1 de diciembre de 1918, con la Unión de Transilvania, el reconocimiento diplomático de esta unión nuestra sufrió problemas durante los siguientes años. Fue muy difícil hasta que se consiguiera hacer realmente esta unión. Y este es el mapa de lo que fue Rumanía el 1 de diciembre, después del 1 de diciembre de 1918, y duró esta unión hasta 1940, hasta la entrada en la Segunda Guerra Mundial, porque después, en 1945, ya parte de Moldavia, Besarabia, de hoy, pasó a formar parte de la Unión Soviética hasta 1990, creo, 90, cuando después se independizó y ahora Besarabia es república moldava, es un país aparte, pero si vais por ahí, que se ve... Sí, pero es que hablan rumano, es verdad, con un acento incluso más fuerte que en Moldavia nuestra, que ha quedado en Rumanía, pero sigue siendo, es decir, yo me entiendo perfecta, no necesito ningún intérprete, pero esta ya no nos pertenece. Besarabia no pertenece a Rumanía de hoy. Sí, la frontera para en el río Prut. El río Prut nos separa, hace frontera entre nosotros y Besarabia. En los demás, pues yo espero que no os haya aburrido, que se hayan quedado de mi presentación con alguna idea. Gracias y mulțumesc. Y le paso la palabra ahora no al unicornio, sino a mi... Gracias. Mira, te ayudo yo con si quieres agua, Vale, hola a todos. Como ha mencionado Raluca, ahora voy a profundizar un poco más en esas figuras que hemos mencionado ya, importantes en la historia de Rumanía para esta unificación de la Gran Rumanía en el contexto de la Primera Guerra Mundial, empezando por el rey del momento, Fernando I, o Ferdinand, de Rumanía, que, como ya he mencionado, era una persona alemana, era miembro de la dinastía Hohenzollern-Sigmaringen, que gobernaba ahora mismo en Alemania, y era el hijo, el descendiente de su tío, Carlos I, y tomó el trono en 1914. En un principio no participó en la contienda directamente en la Primera Guerra Mundial, poniéndose en contra de las propuestas que le hicieron su familia de parte del Imperio Austrohúngaro, de que entrasen del lado de las potencias centrales. En lugar de hecho, honró su juramento que hizo con Rumanía de gobernar como un buen rumano, y entró en la Primera Guerra Mundial del lado de la Triple Entente, en contra de su propia familia. Esto hizo que se ganase entre los rumanos el título de el fiel, el leal. Lo que sin embargo al mismo tiempo fue visto como un traidor por su propia familia, lo cual llevó a que fuese excomulgado y fuese expulsado de su casa, de su dinástica, lo cual demuestra el sacrificio que tuvo que hacer a favor de Rumanía. Y junto con Ferdinand está su mujer, María de Sajonia-Coburgo-Gotha, que, como he mencionado también, era la nieta de la reina Victoria y nació en el seno de la familia británica.
Sin embargo, rechazó el matrimonio con su primo, Jorge V, el que iba a ser Jorge V de Gran Bretaña, y terminó por casarse con Fernando I. Se convirtió en un personaje muy apreciado por el pueblo rumano y que tras la invasión de Bucarest, la familia real tuvo que trasladarse a Moldavia y allí se ganó también el favor popular junto con sus hijas, actuando como enfermera, cuidando de los soldados heridos y de los soldados afectados por el cólera. En las negociaciones finales para la Gran Rumanía de 1919, ella también tomó un papel en la Conferencia de Paz de París, reclamando el reconocimiento de esta Gran Rumanía a favor de esta gran unión. Y el otro personaje que ha mencionado, el único rumano de los tres, Ioan Brătianu, un político rumano, dirigente del Partido Nacional Liberal y primer ministro de Rumanía en la época, ministro de Asuntos Exteriores también. Él también presidió en la Conferencia de Paz de Rumanía en París en 1919 y defendió la unificación de Transilvania, Bucovina y Rumanía, como se había negociado en el 1916. Y fue tras la Primera Guerra Mundial cuando gobernó durante su tercer y cuarto mandato, y el antiguo reino de Rumanía anexionó Transilvania, Bucovina y Besarabia y se llevó a cabo esta gran unión esperada, la Gran Rumanía, que se había esperado durante todo el siglo XIX en este intento de unificación de las tierras de habla rumana. Y además hemos elegido un poema que va de la mano con estos ideales de unificación de la Rumanía, Hora Uniri, de Vasile Alexandri, que pensamos que representa un poco el espíritu de esta intención unificadora. Haisatam muna comuna, cheiku inima romuna, san vortim hora fraziei, pepomuntul Romuniei. Iar barreatim hol de piara dușmani în țară, între noi să nu mai fie decât flori și amnie. Mai muntene, mai vecine, vino să te prinzi cu mine, și la viața cu unire, și la moarte cu înfrățire. Unde-i unul nu-i putere, la nevoi și la durere. Unde-s doi, puterea crește, și dușmanul nu sporește. Perdona, Manuel, ¿puedes volver a la imagen? Ahí es un cuadro, lo que ven ahí es la imagen de un cuadro de un pintor nuestro, como hablábamos antes. Aquí tenemos, no sé, hay gente que ha llegado más tarde. Tenemos una exposición muy bonita de unos pintores rumanos y son cuadros muy valiosos. A mí por lo menos, no sé, yo no entiendo mucho como especialista, pero la verdad es que me parecen muy bonitos los cuadros. Y la imagen que ven aquí es de un cuadro de un pintor rumano, Teodor Aman, y representa, es que este poema que escribió el poeta rumano Vasile Alexandri, Hora Uniri, el baile, la ronda también he encontrado la ronda, es decir, la hora es en realidad un baile que se hace cogido de las manos, ¿no? Y es la idea esta que también lleva la idea de la unión y además es el baile de la unión. Y lo que ven en el cuadro aquel es la segunda escuela más antigua de Rumanía, que está en mi ciudad. Es mi instituto donde yo doy clases hoy en día ahí en Craiova, en el sur de Rumanía, y el pintor ha sorprendido el momento del baile de la Hora Uniri. Es que el poeta Vasile Alexandri escribió este poema y un músico se lo puso con música. Y entonces, en la pequeña unión de la que os hablaba, el 4 de enero de 1859, se bailó este baile con la letra esta de este poeta nuestro delante del instituto de la escuela, como era entonces, era simplemente una escuela.
¿vale? Delante de... No sé si se ve muy bien, por eso quería explicar un poco el cuadro, que están cogidos de la mano, es de noche. Cuando se ponen así, simplemente la gente sale y se reúne y bailan delante en señal de por fin esta unión. Pues y ahora a ver un poco, Manuel, en español, que sí. Creo que nadie o solamente mis alumnos sabrán entender alguna palabra. Hemos traducido solamente las dos estrofas que no las hemos encontrado más importantes, más en esta idea de la unión. Sí, una traducción aproximada que hemos hecho de estas dos estrofas. Vamos a darnos las manos los de corazón rumano, giremos en el baile de la hermandad, en la tierra de Rumanía. Donde no hay más que uno, no hay fuerza, en las penas y dolores. Donde hay dos, la fuerza crece y el enemigo no puede. No tiene fuerzas. No sé, tenemos que trabajar más la traducción. No somos nosotros muy... Nos falta una alma poeta, pero sí. Hemos buscado que se entienda por lo menos la idea, que me parece a mí que incluso, no sé, en cualquier relación, no de pueblo solamente, pero la idea de que no tienes que quedarte solo. Por eso me gusta estar arropada, siempre tener al lado gente. Es muy importante en el día a día. Y bueno, ahora, ¿quieres decir algo más, Manuel? Sí, no, eso es mi parte. Vale. Y yo me atrevo a invitar a mis alumnos, que lo hemos ensayado un poquito, sé que esto es fatal, ¿verdad? No se hace, pero pero yo lo hago, ellos saben, yo soy así. Y vamos a, pero no creo que hay algún especialista en bailes, nos va a juzgar a alguien. Vamos a enseñaros un poco eso, Hora Uniri, grazie. Perfecto. Vamos a bailar un poco para que oigáis y van a ver que yo he puesto esta canción a gente que no sabía rumano y decían, seguro que se canta ahí sobre que somos los más fuertes, que nosotros lo podemos todo. En realidad los versos, como los ven, son en otra idea, hacia otra idea, ¿vale? Y entonces vamos a poner un poco la canción a ver qué tal os parece. Vais a oír también, la vais a oír cantada, ¿vale? De nervios y yo os invito a probar de nuestros dulces rumanos y de verdad son caseros, no los hice yo desgraciadamente, no, pero tengo a una señora de Moldavia que cocina muy bien. ¿Habréis probado el pan? Creo que no, estaba bien. Y les esperamos en el patio de la fuente. También hay vino rumano, espero que esté bien. O agua.
agua mineral, sin gas, agua, como quieran. Muchas gracias por haber venido y nos vemos